todo para impartir este mensaje, Dios eterno. Te lo pedimos de una manera muy especial en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Por favor, tome su lugar. Un saludo especial a las personas que el Señor permite que lleguen estas transmisiones. Hace 8 días estábamos viendo un mensaje muy edificante. De hecho, pues aquí tenemos estas anotaciones. Estábamos hablando, ¿recuerdan?, del orden de Dios en la vida del hombre. ¿Sí recuerdan que primeramente Dios, segundo la familia, tercero el trabajo y cuarto la iglesia? Yo espero que usted pueda tener presente este mensaje y lo pueda colocar por obra en su vida. Bueno, quiero comenzar el mensaje del día de hoy con una pregunta. Y esa pregunta es la siguiente imagen. ¿Ustedes saben quién es Dante Gebel? ¿Qué me dirían? ¿Quién es? ¿Un qué? ¿Un pastor? Muy bien. Ayer hice esa misma pregunta a una hermana que estaba aquí en la congregación y ella me respondió lo mismo. Es un pastor argentino muy famoso. Eso es lo que la mayoría de cristianos pues tienen, ese concepto de Dante Gebel. Pero la pregunta es: pastor, conferencista, showman, motivador, presentador. Pues resulta que en una polémica entrevista del pasado 23 de abril a un medio de comunicación, en una aparente carrera política por la aspiración presidencial de su país natal, Argentina, él dio unas declaraciones que dejaron a muchos cristianos confundidos y desconcertados. Una de sus polémicas declaraciones fue cuando Luis Novarecio, un abogado y periodista argentina, le preguntó: ¿quién sos? Así como hablan los argentinos, ¿no? ¿Quién sos? Respondió Dante, dijo: no me define lo que hago. Por eso cuando me dicen el pastor, en primera instancia no soy pastor. Entonces, por boca del mismo Dante Gebel, por eso les hice la pregunta que quién es Dante Gebel. La mayoría me dijeron de ustedes que él es un pastor. Pues él está afirmando ahora que él no es un pastor. Él dice: yo respeto mucho a los pastores son gente que huele a oveja. No soy pastor, me defino como un comunicador de valores, un conferencista, un showman, un conductor que ha trabajado en diferentes cadenas de televisión. Cuando me dicen pastor es para bajarme el precio de alguna manera. Fueron las declaraciones que realmente él dio. A mí me gustaría que usted viera la entrevista. Ahí está, dura 54 minutos. Yo la vi minuciosamente. Dentro de esa entrevista le preguntan a él: ¿estás en contra del aborto? Y él dice: ni a favor ni en contra, son mis convicciones. También le preguntaron que si estaba de acuerdo con el matrimonio, que si estaba en contra, y él dijo que no estaba en contra. O sea, de cierta forma estaba aprobando esas relaciones. Pero antes de esta pregunta, él dice que Dios nos acepta tal y como somos. O sea, que está dando a entender que si tú eres homosexual, si tú eres de una manera, si eres de una u otra, pues que no importa, que Dios es amor y Dios nos acepta tal como somos. ¿Eso dice la Biblia? Eso no dice la Biblia. Entonces, también encontramos que muchos creyentes lo siguen y pagan sus boletas para ir a sus shows. De hecho, este próximo martes 19 de mayo del 2026, él estará nuevamente en Bogotá, en el Movistar Arena, en un tour de despedida, presidente. Las boletas oscilan entre 100 y 400 mil pesos. ¿Quién se la apunta? Donde usted vaya, toca jalarle las orejas. Muchos predicadores de la prosperidad lo han invitado a sus iglesias. En Bogotá estuvo visitando el lugar de su presencia, donde allí compartió uno de sus mensajes. Pero surgen varias preguntas. Si él afirma que no es pastor, la pregunta sería: ¿qué enseñó en la iglesia al lugar de su presencia? También predicó en la iglesia del Millón de Almas de Enrique Gómez. Estuve viendo apartes del mensaje que dio en esta iglesia hace años. Tenía un título que decía: el temor de Dios, el Espíritu Santo y la convicción de pecado. Vi como unos 15 minutos de ese mensaje que él dio en aquella ocasión aquí en Bogotá, en esta congregación, y le puedo decir que relativamente y aparentemente se expresaba como un predicador con temor de Dios. Pero él está firme en su reciente entrevista en afirmar o negar que ha sido pastor.
Entonces vuelve la pregunta, entonces, ¿qué enseñan las iglesias donde él es invitado? ¿O qué enseña en la Catedral de Cristal? ¿O qué respuesta da cuando alguien le hace una pregunta acerca de la fe? Porque nosotros los pastores usualmente nos hacen muchas preguntas relacionadas con la fe. Él en su entrevista también cuenta un testimonio, menciona a Jorge Lanata. Jorge Lanata fue un influyente, creativo y polémico periodista, escritor y documentalista argentino, considerado una figura clave en el periodismo de su país. Y él en su lecho de muerte, Dante Gebel estuvo con él visitándolo, y Jorge allí obviamente en su lecho de muerte le preguntó a Dante: oye, flaco, tú que estás más en esto, ¿hay algo más allá? Le preguntaba Jorge Lanata a Dante Gebel, hablando con respecto a la muerte. ¿Nos convertimos en estrellas más allá? Pues si a mí como pastor una persona en su lecho de muerte me hace una pregunta como esta, pues yo le predico a Cristo, le predico el plan de salvación, le puedo decir que sí hay esperanza aún en su lecho de muerte. Pero la respuesta de Dante Gebel fue: no tengo exactamente con certeza esa respuesta, no sé. Fuera de la entrevista también vimos recuerdan cuando murió este joven Jason Jiménez, él reveló que conocía a Jason Jiménez y expresó en sus redes sociales que Jason Jiménez ya estaba cantándole a Dios. Eso es tener un desconocimiento por completo e ignorar realmente lo que dicen las escrituras. Entonces nosotros como pastores debemos saber responder pues a estas y muchas preguntas que las personas tienen. Preguntas y respuestas que están plasmadas realmente allí en la palabra de Dios, y sabemos que la Biblia con contundencia nos habla claramente qué pasa después de que la persona muere. Más adelante en la entrevista, en el minuto 30, para referirse al lugar donde se congregan allí, el River Arena, dice que allí va todo tipo de personas de toda orientación sexual, van de todas las religiones, judíos, cristianos, mesiánicos, católicos, y que todos son bienvenidos. Eso es como usted echar a la licuadora el jugo, la sopa, el postre, la sobremesa, todo echar un revoltijo. Es lo que realmente pasa allí. Más adelante, en el minuto 32 de esa entrevista, dice: mucha gente me admira. Claro, pues es un hombre bastante influyente que llena coliseos, que ha llenado estadios. Estuvo también hace años en el Parque Simón Bolívar, también hubo lleno total. Y él dice que la gente lo admira. Dice: wow, pues después de una hora de conferencia, pero él dice: pero ese no soy yo, ese es mi avatar, ese es mi trabajo. Dice: no vivo de la religión, soy un influencer que gano mucho dinero por mis shows y a través, pues obviamente, de lo que le producen las redes sociales. Más sin embargo, cuando usted entra a internet, usted puede encontrar la biografía de Dante Gebel. Yo la estuve buscando pues obviamente para introducirme a este mensaje. En su biografía dice que de 2009 a 2012 fue pastor de la iglesia hispana en la Catedral de Cristal en Garden Grove, California. Dice: el número de personas que asistían al ministerio hispano en la catedral pasó de 300 personas a 3,000 personas cuando él fue nombrado pastor. Gebel asumió el cargo en 2019 y la congregación tuvo un crecimiento exponencial. También la inteligencia artificial, le pregunté, pues a veces he hecho mano de estas herramientas. Dice: Dante Gebel es el fundador y pastor principal de la mega iglesia hispana River Church en Anaheim, California. El reconocido salmista y pastor Marcos Witt colabora habitualmente con esta iglesia, compartiendo mensajes y prédicas en el River Arena. Así que las declaraciones de Dante Gebel, que le acabé de citar, han creado realmente, pues, han afectado al pueblo cristiano, especialmente en Argentina, tanto que la Federación de Pastores de Argentina, por sus siglas FAPE, emitió un comunicado relacionado con la reciente entrevista de Dante Gebel. Quiero leerle un poco de ese comunicado oficial de esta asociación de pastores. Dice: hay algo más grave que equivocarse, es traicionar la propia identidad, negar quién es y, peor aún, haber construido durante años una imagen espiritual para luego afirmar que solo era un comunicador. No es un detalle menor, deja una herida profunda, dice la Asociación de Pastores. También dicen: la fe no es una actuación, el púlpito no es un escenario.
Cuando alguien habla sin convicción real, no transmite vida, sino una puesta en escena que tarde o temprano se desmorona. La iglesia no necesita comunicadores elocuentes que sostengan discursos, necesitan testigos que vivan lo que predican, aunque no tengan aplausos. Porque al final lo único que permanece no es como se dice, sino en verdad lo que se vive. Así que, como le digo, escuché toda la entrevista de Dante Gebel, le cito a usted este comunicado y quiero aclararle que este mensaje no se trata de condenar ni satanizar totalmente la entrevista, sino es obviamente el asunto está en la inconcluencia de sus respuestas y en haber negado de cierta forma la fe y el haber negado que es pastor. Entonces, si en verdad no lo es, pues engañó a muchos en lo que muchas veces predicó. Así que luego de esta introducción, quiero remitirme al mensaje que el Señor nos permite el día de hoy, que tiene como título Un tibio evangelio que lleva a muchos al infierno. Yo sé que suena bastante fuerte este mensaje, pero realmente cuando vemos ese tipo de casos, ese tipo de situaciones, cuando vemos a Jesús Adrián Romero que abandonó la fe, encontramos que son mensajes tibios del evangelio, un evangelio distorsionado que ¿qué está haciendo? Llevando a muchos al infierno, porque cuando no se predica la verdad de Cristo, pues simplemente se va a conducir a las personas al error. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Pues a mí no me sorprende, porque recordemos que una de las señales antes del retorno de Cristo es el engaño, es la apostasía, es la proliferación de falsos pastores y de falsos maestros. Así que vamos a darles base bíblica a este mensaje. La cita principal del día de hoy es Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, del mensaje Un tibio evangelio que lleva o está llevando a muchos al infierno. Apocalipsis 3:16 es el contexto de la exhortación a la iglesia de Laodicea. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así como es fuerte el título del mensaje, es fuerte este versículo cuando realmente lo leemos, y eso es una exhortación que el Señor está haciendo a las 7 iglesias allí en el Asia Menor. Recordemos que estas iglesias, o la iglesia de Laodicea, se encontraba situada en la antigua Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía. La iglesia de Laodicea, el hermano Gilbert alguna vez nos hizo una exposición de esas 7 iglesias. La iglesia de Laodicea argumentaba que era rica. ¿Sí recuerdan los que leemos la Biblia? Dice que esta iglesia tenía una característica, y ella dice: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y yo, cuando leo este versículo, yo puedo analizar hoy en día este tipo de iglesias que tienen este evangelio tibio, que dicen yo soy rico y tienen buenos coliseos y tienen buenas audiencias y pueden tener cadenas de televisión y cadenas radiales, pero realmente tienen un evangelio bastante tibio. Y lo que dice Apocalipsis es que por cuanto eres tibio, ¿qué pasa? Que el Señor los vomita de su boca. Así que este mensaje tiene un propósito y es un llamado fuerte, una exhortación a nosotros. Digamos que el mensaje hoy en día, más que ser para la iglesia en general, es para los pastores, y es un fuerte llamado, porque nosotros tenemos la responsabilidad de guiar el rebaño del Señor, sea pastor, sea maestro, sea evangelista. Realmente todos daremos cuentas a Dios. Un día no muy lejano, nosotros estaremos dando cuentas a Dios de lo que hicimos con ese llamado, con ese talento. Y no quiero que en mi caso pase lo que dice este versículo, Mateo 7, 22 y 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos campañas, y en tu nombre llenamos coliseos, y en tu nombre construimos y hicimos esto y aquello. El versículo 23 dice Jesús: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo creo que estos dos versículos, todos los predicadores deberíamos tener conciencia continua de la exhortación que el Señor está haciendo acá. El predicar no es un juego,
es una responsabilidad que nosotros tenemos. Por eso es que esto es un llamado. Y yo hablaba con mi esposa de la situación, hablando y analizando del mensaje que el Señor me permite traer el día de hoy, y hablando de esta situación de Dante Gebel, y hablábamos del llamado. Realmente este hombre fue llamado, pues él también expresa en su entrevista que ese nombre de pastor se lo fue acuñando la misma gente, porque a él empezaron a llamarlo el pastor de los jóvenes, porque él siempre ha sido un conferencista, un periodista exitoso, un presentador de farándula. Entonces obviamente empezaron a acuñarle obviamente este título de pastor de los jóvenes, o sea que prácticamente lo empujaron. Pero hoy le digo, la responsabilidad y el llamado de pastor es algo que nosotros tenemos que dar cuentas a Dios. Por eso no es como muchos dicen: bueno, yo voy a abrir una iglesia y voy a poner unas sillas y me voy a llenar de dinero, porque eso creen algunos, eso piensan muchas personas que no entienden el llamado de Dios. Están con una motivación incorrecta, que piensan que la fe la toman como sinónimo o como fuente de ganancia. Eso es un gravísimo error. Y recordemos que hace 8 días hablábamos un poco acerca de eso, en el tema de la iglesia, de cómo Pablo enseñaba que se debe trabajar, de que Pablo no había sido gravoso a ninguno de los hermanos. Entonces obviamente tenemos nosotros la gran responsabilidad. Así que situaciones como estas, donde vemos a hombres apostatando de la fe, negando al Señor que lo rescató, me lleva como pastor a pedirle al Señor que guarde nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque 1 Corintios 10:12 dice: así que el que crea estar firme, ¿qué pasa? Mire que no caiga. O sea que yo vi esta situación, vi esta entrevista, vi estas declaraciones, todo esto que utilicé como introducción, y simplemente dije: Señor, guarda nuestro corazón, porque la Biblia dice: el que crea estar firme, mire bien que no caiga. Entonces el caso de Dante Gebel, o por poner por ejemplo también a Jesuadán Romero, quien también abandonó la fe cristiana, más que pretender juzgar las pésimas acciones, es sentar un precedente en la iglesia local. Realmente a nosotros los ministros que hemos sido llamados, que estamos ejerciendo ese llamado, sea pequeño, sea grande, sea una iglesia de 10 personas, sea una iglesia de 5,000 personas, pues realmente tenemos una gran responsabilidad. Entonces indaguemos más en las Escrituras para darle más solidez a nuestro mensaje, un tibio evangelio que lleva a muchos al infierno. Entonces, como les dije, es un título que suena bastante fuerte, pero es la realidad que estamos viendo en este tipo de conferencistas, motivadores, habladores de vanidades y de huecas sutilezas, que está llevando a mucha gente ¿a dónde? Al infierno, porque si no se predica la verdad, obviamente se está predicando una mentira. Y el Señor Jesús dijo que conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres. Pero si una iglesia, si un pastor no predica la verdad, ¿qué pasa? No está pasando nada, está diciendo mentiras, simplemente mensajes humanistas, mensajes muy bonitos, donde al pecado se le está colocando un poco de arequipe para endulzarlo. Y eso es lo que estamos realmente viendo hoy en día en muchas congregaciones. No se presentan las verdades bíblicas de Jesús, sino que todo se está convirtiendo en un gran espectáculo de show y entretenimiento. Y lo más triste de todo esto, ¿sabe qué es? Que muchos están siguiendo sus disoluciones, sus mentiras. Si usted va a ver ahorita una congregación de estas que predica este tipo de mensajes, ¿cómo la ve? Completamente llena y abarrotada. Pero una iglesia que predica el evangelio del Señor Jesús, que se para firme en la palabra de Dios, podemos ver que iglesias de 10, 15, 20 personas. Eso es lo que estamos viendo realmente hoy en día. Por eso recuerdo que alguna vez una persona muy amigo, muy allegado a esta iglesia, que se congregaba con nosotros, me dijo: pastor, me voy porque sus prédicas son muy aburridas. Él me lo dijo así. Y no fue con el ánimo de ofenderme, sino de decirme que cambiara, que hiciéramos show, que hiciéramos entretenimiento, que pusiéramos luces, que fuera más agraciado. Pero realmente no podemos negociar con el evangelio del Señor Jesús. Entonces veamos qué dicen las Escrituras, busquemos más evidencia. Vamos a la carta de Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Si no tienen las citas bíblicas, aquí están en el monitor. ¿Recuerdan Judas de quién era hermano? No Judas Iscariote,
sino este Judas, medio hermano del Señor Jesús. Comienza con una salutación, que es un saludo muy afectivo. Judas capítulo 1. Dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo era hermano del Señor Jesús. Dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y ahí tiene un subtítulo que dice: falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Sí lo dice así en su Biblia? Muy bien. Entonces encontramos que Judas, el medio hermano del Señor Jesús, también hizo una fuerte exhortación acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Porque usted tal vez se preguntará: pastor, es que usted indaga mucho en esto, usted habla mucho de esto. Pues encontramos que ahí está el apóstol Pedro, que está el apóstol Pablo, que está aquí Tito, que está aquí Judas, y ellos hablaban de lo mismo, porque era lo que estaba aconteciendo en la iglesia primitiva. Se estaba escuchando un falso evangelio, o sea que ya habían en ese tiempo, habían conferencistas, había personas que estaban tomando el evangelio como fuente de ganancia. Por eso encontramos en estas cartas que hace una dura advertencia a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, o sea que fue una necesidad por lo que estaba pasando, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces encontramos que Judas tuvo la necesidad de escribir a la iglesia. ¿Por qué tuvo la necesidad de escribir? Porque se estaban presentando las falsas doctrinas y los falsos maestros. Pero él también dice que contendamos ardientemente por la fe. ¿Qué significa esto? No es que voy a ir a coger de las mechas a Dante Gebel, no significa eso. Contender por la fe es la apologética, es la defensa del evangelio. Este mensaje de hoy es defensa del evangelio, es contrarrestar a los falsos maestros que tanto desdibujan el evangelio. ¿Y por qué pongo como ejemplo obviamente a Dante Gebel? Porque pues es una persona que afirmó que no es pastor, que está desdibujando el evangelio, que está obviamente poniendo en vergüenza la palabra de Dios. ¿Si es así o no es así? Gracias por su ayuda. Judas 4. Recordemos que Judas no tiene sino un solo capítulo. Judas versículo 4: porque algunos hombres han entrado ¿cómo? Encubiertamente. Dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice Judas que algunos hombres han entrado encubiertamente, está hablando de que entraron ¿cómo? Ocultamente, disfrazados, sigilosamente, disfrazados de ovejas o de buenos pastores, cuando en verdad son lobos rapaces. Y recuerde que los lobos rapaces no tienen piedad del rebaño. Hechos 20:29 nos lo dice así, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué entrarán? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces nosotros debemos cuidarnos de los lobos rapaces. Y hoy en día, esto fue hace 2000 años esta cita bíblica, y hoy 2000 años después encontramos aún muchos lobos rapaces disfrazados de ovejas, pero son pastores, falsos maestros que no están perdonando realmente al rebaño. Entonces, si Dante Gebel afirmó que no es pastor, pero en un tiempo ejerció como tal, entonces ¿qué significa? Que entró encubiertamente. También dice la carta de Judas: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, no porque Dios así lo haya querido, sino porque Dios en su omnisciencia sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. El día jueves, con los hermanos que estoy discipulando, estábamos tocando en el tema de la salvación un poco el tema de la predestinación. Recuerde que cuando la Biblia habla de predestinación, está hablando
bajo la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Pero asimismo, como algunos fueron, dice Judas, que como algunos fueron prácticamente apartados para esta condenación, también nos dice Efesios 1:4, en el caso de nosotros los verdaderos creyentes, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es un tema que se asocia a la predestinación, o sea que tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? No porque seamos mejores personas, sino porque hemos creído que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y de antemano el Señor ya lo conocía. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está siguiendo la enseñanza de esta mañana? También dice la carta de Judas, dice hombres impíos. Cuando habla de hombre impío, es aquel que carece de piedad y que está actuando habitualmente con desprecio o indiferencias hacia lo sagrado o hacia los principios divinos. También dice la carta de Judas que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Vive como quieras, haz lo que quieras, que Dios no te va a juzgar. Dios es amor. No vayas a la iglesia, no hay que ser tan fanático. ¿Para qué tanta Biblia? Eso te puede volver loco. Estos son argumentos que tiene el mundo y piensan que como Dios es amor, entonces puedo vivir como quiera. Así fue la pregunta que le hicieron a Dante Gebel acerca de la ideología LGTB, y él dijo: pues no hay ningún inconveniente, cada uno puede vivir como quiera, Dios es amor y Dios conoce nuestro corazón. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Recordemos que realmente el libertinaje, el que afirma que Dios lo acepta tal como es, eso es libertinaje. Dios nos ha dado libertad, mas no libertinaje. Y cuando le hicieron esa respuesta a Dante Gebel acerca del matrimonio gay, que él dijo pues que realmente no sabía, no respondió, omitió la respuesta, pues la Biblia claramente dice en 1 Corintios 6:9, porque si a ti y a mí nos hacen esa pregunta, y obviamente es una pregunta fuerte, una pregunta incómoda, pero tenemos que responder como dice la palabra de Dios, pero la Biblia es completamente clara. Dice 1 Corintios 6:9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. ¿Clara la escritura? Entonces, cuando alguien a usted le pregunte que qué opina acerca de la ideología de género, obviamente no se congracie con el mundo, diga lo que dice la palabra de Dios. Así le echen piedras, pero esto es lo que realmente dice la palabra de Dios. Así que evadir las respuestas como cristianos obviamente es agradar al mundo. Y dice Gálatas 1:10, no tengo la cita acá, es una cita que esta mañana estábamos hablando con Andrés, pero mire lo que dice Gálatas 1:10. Dice: pues, dice Pablo a la iglesia de los Gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces hoy en día muchos buscan ¿qué? Agradar a los hombres. Y tal vez la respuesta que dio Dante Gebel en esa entrevista es por agradar obviamente a la multitud, porque él está aspirando aparentemente a la presidencia de Argentina. Entonces obviamente, como era una entrevista pública, pues él simplemente nos expuso, simplemente él trató de agradar y congraciarse con el mundo. Pero la palabra es completamente claro. Así que ante preguntas difíciles como estas, dice Mateo 5:37, Mateo 5:37 dice: vuestro hablar, ¿cómo debe ser vuestro hablar? ¿Me excusan? Dice: vuestro hablar sea sí, sí o no, no. No es que estamos en un término medio, como que no sé. Dice: sea sí o sea no, porque lo que más es esto, de mal procede. También continúa diciendo Judas en su carta, dice: y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dante Gebel dijo que no era pastor, negó su fe,
está negando a Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo, están apostatando de la fe, están abandonando el camino de la fe y están apartando su oído realmente de la verdad. Cuando a mí me preguntan que si soy pastor en mi caso, pues yo digo, claro que sí, gracias a Dios por la gracia y el llamado de Dios. Y digo como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fue la respuesta, fue el versículo que creo yo que Dante Gebel hubiera podido citar cuando le hicieron esa pregunta. Que si él era pastor hubiera dicho, sí, claro, soy pastor, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero ¿por qué no lo hizo? Esa es la gran pregunta. Por congraciarse con el mundo. Continuemos en nuestro mensaje, un tibio evangelio que lleva a muchos al infierno. Yo digo que es de las personas que seguían a Dante Gebel como pastor, porque les voy a poner el ejemplo. Si algunos de ustedes que llevan aquí conmigo 1, 2, 5, más de 5 años, y yo en un momento a otro les digo, hermanos, les quiero decir que yo no soy pastor, ¿usted qué va a sentir? Usted se va a sentir defraudado. Uy, pero ¿cómo así, pastor? Pero si usted tanto que hablaba del Evangelio. No, hermanos, que yo no soy pastor, ya eso no es para mí. Entonces, ¿qué sintieron esas personas que fueron a esa congregación, que estuvieron allí o que aún están allí, que se congregan allí en California, prácticamente en la, ¿cómo se llama? La Catedral de Cristal o el River Church, eso ahora se llama así, River Church. Andrés sabe más que yo, está más empapado de las noticias. Judas 11, continuemos, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Sí recuerdan? El odio y la envidia. Y dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando dice que se lanzaron por lucro, ¿de qué está hablando? De las doctrinas de la prosperidad. Aunque Dante Gebel, él claramente dijo que él no vivía de la religión. Él obviamente es un motivador, le pagan muchísimo por sus shows, por sus, no se llama conciertos, por sus conferencias, que le pagan muchísimo dinero, porque sí, pues él aclaró que él no vivía, por lo menos en eso fue sensato, que no vivía realmente de la religión. Pero encontramos que muchos sí están tomando la piedad como fuente de ganancia. Hablamos de los comerciantes de la fe que toman la piedad como fuente de ganancia. Esto lo dice 1 Timoteo 6:5. 1 Timoteo 6:5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Está hablando de los falsos pastores, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas que toman la piedad como fuente de ganancia. Por eso es que nosotros pastores hoy en día, o la labor del evangelio está tan desdibujada, porque si usted invita a una persona a la iglesia, ¿qué es lo primero que te dicen? Es que esos pastores, mire cómo se han llenado de plata. ¿Sí es así o no es así? Es por esos malos testimonios y esos malos ejemplos que estamos encontrando. Pero lo bueno de Dios y la misericordia de Dios es que Dios, por medio de su palabra, nos advierte que esto tiene que pasar, esto no lo podemos detener. Pero esto tiene que suceder porque es una de las señales que nos habla la Biblia en los últimos tiempos acerca de la apostasía y acerca del engaño. Segunda de Pedro 2:3 también nos advierte el apóstol Pedro, dijo, y por avaricia. ¿Qué es avaricia? Ese amor desmedido al dinero. Dice, por ese amor desmedido al dinero, por esa avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras. ¿Cómo son las palabras? Fingidas. O sea, un falso evangelio. Un falso evangelio. Dice, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Continuemos, Judas, versículo 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Cuando habla de comer impúdicamente, es decir, de una manera desvergonzada, indecente, con falta de respeto o falta de recato.
También dice que se apacientan a sí mismos. Y cuando la escritura dice de que se apacienta uno a sí mismo, es una exhortación para los pastores. Ezequiel 34, versículo 2, que es una cita bíblica, una exhortación a los pastores, allí en el Antiguo Testamento, dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, habla y di a los pastores: así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso no apacientan a los rebaños? Entonces, trayéndolo a colación, trayéndolo hoy al tiempo presente, encontramos ese tipo de pastores. Vuelvo y digo, el mensaje es una exhortación contra nosotros mismos, es una exhortación para mí, obviamente, de no apacentarse del rebaño, porque el rebaño es de Dios. Ustedes son propiedad de Dios, no son de un pastor ni de una iglesia. Simplemente que Dios nos ha dado la responsabilidad simplemente de pastorearlos, pero un día vamos a dar cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Por eso la gran responsabilidad cuando predicamos, cuando discipulamos, cuando hacemos una evangelización, cuando hacemos cualquier actividad que involucramos el nombre del Señor, tenemos que hacerlo con respeto, tenemos que hacerlo con conciencia de que un día vamos a dar cuentas a Dios por lo bueno, por lo malo, por lo poco, por lo mucho que hicimos realmente con los talentos, con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Porque no es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. El día jueves en el discipulado de una de las hermanas, la hermana Nelsie, ella me decía: pastor, muchas gracias por esta enseñanza, porque es que con usted aprendemos, pastor. Y yo, sacando el pecho, pavoneando, no. Yo le dije: hermana, es lo mínimo que nosotros debemos hacer como pastores. Toda iglesia bíblica debe basarse en la escritura, porque es la palabra realmente de Dios. Por eso es que al Señor es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Uno no puede pavonearse, porque es que no es mi palabra, es la palabra realmente de Dios. Recordemos que tenemos que menguar para que el Señor crezca en nosotros. Entonces, cuando habla del rebaño, les importa poco y nada trasquilar las ovejas gordas y desechar las débiles, metafóricamente hablando. Dice también Judas: nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿No le parece a usted una palabra bastante fuerte, una exhortación bastante dura? ¿Sí había leído esta carta de Judas? ¿Cuántos habíamos leído la carta de Judas? 2, 3. Sí ve que es importante leer la palabra de Dios, pero es una palabra de exhortación contundente y fuerte. No podemos burlar a Dios. Judas 13 dice: fieras ondas del mar, continúa, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea que si hay condenación para los falsos maestros y para las falsas doctrinas. Judas 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Versículo 16: estos son murmuradores, querellosos, que andan en sus propios deseos, cuya boca habla que cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cuando dice que andan en sus propios deseos, está hablando de los deseos de la carne que se oponen contra los deseos del espíritu, el amor a las cosas del mundo. Cuando habla del amor a las cosas del mundo, claramente lo describe Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: amen al mundo. ¿Sí dice así? Eso es lo que están entendiendo muchos predicadores, muchos motivadores. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está sobre él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la gloria y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Por eso fue que Jesús le dijo al hombre rico, dijo Jesús al hombre rico: uno no puede amar a dos señores a la misma vez, refiriéndose a Dios y refiriéndose al dinero, a las riquezas. Amar al uno y aborrecerá al otro. Entonces encontramos obviamente hoy en día ese tipo de personas que están amando más las cosas del mundo. Sí, son necesarias, a veces las necesitamos, las cosas materiales, el alimento, las cosas para nuestro hogar, pero yo no puedo poner, hace 8 días hablábamos del orden de Dios, yo no puedo poner por encima todas estas cosas, por encima de Dios, porque estaría alterando realmente el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. En Ezequiel 13:6, también hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Entonces hoy en día encontramos, y yo le he dicho a ustedes, que la forma más fácil de desenmascarar a un falso profeta es cuando el profeta dice: Dios me dijo. Y eso no es la forma correcta. Cuando tú quieres ver que un predicador es bíblico, es cuando el predicador dice: hermanos, abran la Biblia dice, escrito está. Entonces yo puedo tener más confianza, más certeza que lo que me está hablando ese predicador está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando dicen Dios me dijo, Dios me habló, pues yo como que lo pongo en tela de juicio, porque no es la forma como Dios habla en estos tiempos. En el Antiguo Testamento sí encontramos que Dios le hablaba a sus santos profetas, pero cuando hablaba, ¿qué era? Palabras de aliento, palmaditas en la espalda, eran exhortaciones, fuertes exhortaciones realmente al pueblo de Israel. También dice Judas 16, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, ¿sí sabe qué es la adulación? Es cuando le decimos a las personas: ay, tan lindo mi pastor, tan lindo que habla. O cuando vemos una persona que tiene dinero y: siga, hermano, ¿qué necesita? Le servimos. Pues a mí esto me recuerda a lo que dice Santiago capítulo 2, que se lo dejo de tarea que lo lea en su casa. Pero Santiago capítulo 2 dice: si en la iglesia entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y lo miramos con agrado, y dice: pero también entra un hombre pobre con ropas andrajosas y lo miramos con desprecio, y le decimos al pobre: siéntate allá en el último lugar. Dice Santiago 2 que estamos haciendo asesión de personas. Y yo estuve en una iglesia de la prosperidad durante 8 o 9 años con Andrés, donde llegaban personajes conocidos de la farándula, de la televisión, llegaban políticos. ¿Y qué se hacían con ellos, Andrés? Para no decir que yo estoy diciendo mentiras. Los colocaban al frente. ¿Y qué más les hacían? La venia, se adulaba, se les traía agua, se les ponía el aire acondicionado. Eso se hacía con ese tipo de personas. Pero la pregunta es: ¿por qué se menospreciaba a los pobres? Porque cuando entraban los pobres, ¿qué se les decía? Venga, no tengo, el pastor está ocupado, quédese por allá atrás, voy a mirar en qué puedo servirle. Y hoy, 2000 años después, eso se sigue repitiendo. Y eso pasó, lo dice Santiago, que es el otro hermano del Señor Jesús, en el capítulo 2, está hablando de la amonestación contra la imparcialidad. Eso es adular a las personas. Porque lógico, si a la iglesia llega una persona en un BMW, muchos pastores se van a ir de narices. ¿Y por qué creen que se va de narices en recibir al hermano? Por sacar provecho. Bueno, hágalo, pero pues también cuando llegue el hermano de humilde condición, pues también salúdelo, también abrácelo. Yo procuro en lo posible, si ustedes se dan cuenta, procuro ir saludando las personas que van llegando, a todos, sin excepción de personas, a todos los saludo. Pues soy muy respetuoso, nada de besitos, nada de esto, sino: ¿cómo está, hermano? Bienvenido, siga esto. Porque entiendo ese principio bíblico y no quiero caer realmente en esto. Continuemos, ya vamos entrando en la recta final de este mensaje: un tibio evangelio que lleva a muchos al infierno. A partir de Judas 17 hay otro subtítulo que dice: amonestaciones y exhortaciones. Si ve que yo no soy el único que amonesto y exhorto. Los profetas bíblicos, los hombres de Dios, los discípulos también exhortaban y amonestaban. Y la exhortación y la amonestación es bastante buena, porque eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que ustedes se lo deben saber de memoria, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Para darle palmaditas al hermano?
para exhortación, para edificación. Correcto, para redarguir y para enseñar. Gracias, amada esposa mía. Judas 17. Pero vosotros, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que tener presente lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no tenemos memoria, que se nos olvida. Yo por eso a veces procuro recordarles, si se dan cuenta antes de comenzar el mensaje, les recuerdo el mensaje anterior, porque las traigo a memoria. Porque si usted no lo recuerda, pues ¿qué va a pasar? Que ni siquiera lo va a poner por obra. Entonces tal vez perdió su tiempo escuchando a este predicador. Pero si usted pone atenta atención, valga la redundancia, y está pendiente, pues usted va a colocar por obra parte de lo que usted está aprendiendo en esta congregación, de lo que usted está aprendiendo en los discipulados. Póngalo por obra, como dice Santiago 1:22, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y cuando somos hacedores, pues difícilmente vamos a caer en herejías o situaciones como las que estamos encontrando y viendo obviamente en estos tiempos. Entonces tenemos que tener memoria de las palabras dichas por los apóstoles, y habla de los apóstoles bíblicos, ¿no? Los que están ya aquí escritos, porque muchos prestan su oído, cierran la Biblia y se van a escuchar al apóstol que viene de Costa Rica y al apóstol que viene de Honduras y de Estados Unidos, y wow, es que ellos traen una palabra fresca, una palabra profética, una palabra traída de Júpiter y de Marte. No, ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La Biblia está completica, no le faltó nada. Ahora tú y yo tenemos que, como dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y que ellas dan testimonio de mí. ¿Sí ve la importancia de la palabra de Dios? Cuando usted y yo profundizamos como cristianos, créame que vamos a tener una vida cristiana mucho mejor. Pero cuando usted no profundiza, ¿qué pasa? Que usted va a estar cojeando toda su vida. Pastor, es que me falta un cuarto para el kilo, como dicen por ahí. Pastor, es que mis finanzas. Pastor, es que mi esposo no quiere ir a la iglesia, porque usted no está profundizando en la palabra de Dios. Por eso es que aquí no damos un tibio evangelio, aquí damos un evangelio contundente. Hablamos las verdades bíblicas del evangelio, así se ofenda al hermano, así no le guste la palabra, así le parezca muy aburrida, pero procuramos en el Señor predicar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y son mensajes pertinentes y son mensajes que son necesarios. Y no sé usted, pero a mí me edifican mucho mis mensajes. Ay, pastor, pues lógico, porque si no le edifican a usted, pues... Pero cuando yo estoy estudiando un mensaje, eso nos pasa a los pastores, muchas veces sentimos y creemos de parte de Dios que ese mensaje, antes de ser para ustedes, ¿es para quién? Para mí, para este servidor. Me ha pasado muchas veces, yo digo, wow, tremendo, sí, yo estaba orando al Señor, ¿qué predico esta semana? Porque hasta el día viernes no tenía presente qué iba a predicar. Mi esposa muchas veces me pregunta, ¿de qué vas a predicar el domingo? Ella siempre se anticipa. Y el viernes pues yo no sabía, no había orado al Señor, pero entonces ya el sábado en mi oración de la mañana, pues el Señor pues me permitió, me fue dando luces, y prácticamente pues el mensaje lo preparé el día de ayer. Yo dije, Señor, gracias, porque sé que tú querías hablarme a través de este mensaje, a través de la situación que está viviendo Dante Gebel. O sea, más que ser para él, porque posiblemente muchos no van a escuchar este mensaje, ni él lo va a saber, pero principalmente es para cuidarnos nosotros como iglesia, para cuidarme como pastor, de no ir a caer realmente en apostasía, en una desgracia, de negar a Cristo, de avergonzarse uno del evangelio, porque como dicen, eso sí sería bastante cruel. Continuemos. Judas 18 dice: los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán sus malvados deseos. De esos burladores, dice Gálatas 6:7, Pablo a la iglesia de Galacia, hablando de los burladores, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también eso va a segar. Tú puedes engañar al pastor, porque muchas veces yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? Pastor, está divinamente, todo anda de maravilla, pero resulta que la verdad, la realidad es otra.
porque no estás asistiendo a la iglesia regularmente, no estás orando, no estás leyendo la Biblia, le estás colocando un poco de arequipe a tu pecado, probándolo, y situaciones como estas, pero Dios no puede ser burlado. Judas 19 dice: estos son los que causan divisiones, hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Dice: los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Judas 20: pero vosotros, amados, nos habla a los creyentes, edificándonos. ¿Qué tenemos que hacer? Edificándonos sobre la filosofía, edificándonos sobre los mensajes humanistas, sobre los motivadores. ¿Sobre qué tenemos que edificarnos? Dice: sobre vuestra santísima fe. ¿Y cómo alimentamos nuestra fe? ¿Quién me ayuda? Romanos 10:17. ¿Quién da más? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que usted no está perdiendo su tiempo en esta iglesia? Usted está alimentando su fe. Y si no está alimentando su fe, no es la palabra, es que hay algo en su vida que usted tiene que corregir, que tiene que pedirle en oración a Dios, que quite esos argumentos, que quite esas cosas que no le permiten tener claridad en las enseñanzas bíblicas, porque aquí se lo damos todo desmenuzadito. Yo procuro, mire, desmenuzarlo para que usted me entienda. Yo a veces le digo a mi esposa, porque pues las esposas obviamente ellas son muy sinceras, muy sensatas, y le digo: ¿cómo te pareció el mensaje? Y ella me dice, a veces me da críticas constructivas, me dice: bien, o esto, hay que mejorar esto, porque a mí me interesa, obviamente, saber que estoy haciendo lo correcto. Y me agrada por eso realmente tener la satisfacción delante de Dios de que estoy haciendo lo mejor que puedo, que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, porque no es fácil el predicar el evangelio, no es fácil el pastorear una congregación. No, hermano, eso no es fácil. Esto requiere trabajo, requiere diligencia, requiere paciencia, requiere amor, requiere constancia, requiere disciplina, requiere responsabilidad. Hay muchos requerimientos. Y yo procuro en mi humanidad, como servidor del Señor, obviamente de ser aprobado realmente por Dios. Y lo hago con una convicción firme de que Dios nos ha llamado en su misericordia, en su favor. Y así muchas veces me preocupara porque solo vienen 3, 5 o como hoy 10, 12 personas, pues realmente saber que realmente estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Continuemos para ir culminando. Judas 21: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 22: a los que dudan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Darles con la Biblia? Convencerlos. ¿Y cómo los convencemos? Por la palabra. Pero si no tenemos la palabra, si la palabra escasea, tenemos que convencerlos por medio de la palabra de Dios, porque muchos dudan de las cosas de Dios, y tú y yo tenemos la responsabilidad de convencerlos. Por eso crees en el evangelio. Qué bonito es que tú le puedas compartir realmente a otra persona el amor de Dios, pero es por medio de la palabra de Dios. Dice Judas 23: a otros, ¿qué tenemos que hacer? Salvad, arrebatándolos del fuego. Se habla de personas que están en el fuego, que tienen prácticamente un pie allá en el infierno. Tenemos que arrebatarlos de las mismas tinieblas y traerlos ¿a dónde? A la luz de Cristo, al evangelio que salva, al evangelio que transforma, porque es que el evangelio no solamente salva, sino es un evangelio que transforma la vida de las personas. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con muchos de ustedes. Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay nada imposible, pero tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios: arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si una persona apostató de la fe, rechazó la fe, dice que no es pastor, pues Dios tenga misericordia realmente de esa persona, porque esa persona, ¿qué pasa? Que le va a dar cuentas ¿a quién? A Dios. Nosotros no somos jueces, pero sí en la apologética hacemos la exposición del evangelio. Termina
Judas versículo 24, porque no tiene capítulos, con una doxología, es una declaración final de alabanza. Dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esa es la compasión, la misericordia de Dios, que Dios conoce nuestros corazones y Dios nos guarda sin caída y nos presenta, nos justifica delante de Dios. Ese es el amor de Dios. Caso contrario, las personas que rechazan, recuerda que hay un versículo en Romanos que dice que por cuanto no creen a la verdad, ¿qué pasa? Que Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Así que tú tienes dos opciones: o te conformas con las buenas nuevas de salvación, con la palabra de Dios y te agradas en ella, o simplemente te vas a ver expuesto a terminar en una secta de error, porque rechaza la verdad. Rechazar la verdad tiene una consecuencia, y es que Dios puede enviar un espíritu de error para que crean en la mentira. Ay, que el Señor nos guarde. Judas 25: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Esto es lo que yo digo cuando alguien me dice: gracias por su palabra, gracias por el discipulado, gracias por la evangelización. Yo digo: pues al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea toda la gloria del imperio, porque no es el burro, sino es el que está montado sobre el burrito. Y yo hago las veces del burrito, y el Señor es el que está sobre nosotros. Termino con este pasaje bíblico. Y no lo voy a explicar, sino solamente quiero culminar con esto. Porque cuando veo esas falsas doctrinas, cuando veo esos falsos maestros, cuando veo todas estas cosas, simplemente me trae a memoria este capítulo de Filipenses, capítulo 1, del versículo 15 al 18. Se lo voy a leer, no lo voy a explicar, pero es un versículo bastante poderoso. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, dice Pablo. Y termina Pablo con este versículo que me gusta muchísimo, me toca bastante. Dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Póngase sobre sus pies. Culminamos en oración en esta mañana por este mensaje, dando gracias a nuestro Dios por su compasión, por su misericordia. Gracias al Señor por permitirnos predicar un evangelio correcto, que salva a las personas del infierno, y no un evangelio tibio que lleva a muchos al infierno. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti, oh Dios. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por esta pequeña y humilde congregación que tú nos has permitido. Gracias por cada hermano que está aquí presente, Dios eterno. Te pedimos que nos continúes permitiendo predicar tu palabra, Señor. No lo hacemos, Señor, por fuerza, ni por amor al dinero, sino lo hacemos, Señor, porque de verdad creemos que hemos sido llamados a predicar tu palabra, sabiendo que de ti proviene, Señor, la recompensa, y esa recompensa espiritual, esa bendición que enriquece y que no añade tristeza. Dios, te doy gracias en esta mañana, Dios eterno. Ten compasión, Señor, de Dante Gebel, de Jesús Adrián Romero, de aquellas muchas personas que han apostatado de la fe, que han abandonado la fe, que han negado el pastorado, que han negado el ser cristianos. Dios, ten compasión de ellos, guarda nuestras vidas, nuestros corazones. Tu palabra dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Dios eterno, gracias te doy en esta mañana por mi vida, por mi esposa, por mis hijos, por mi casa, por el ministerio que tú me has permitido. Dios eterno, guarda mi corazón, guarda mi vida de la vanagloria, de la adulación, Señor, de todo aquello, Señor, que rompe la comunión contigo, de ese pecado que desgarra esa comunión. Dios,
Te doy gracias en esta mañana. Oramos por cada familia aquí representada. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus luchas, su levantar, su acostar, Señor. Continúales bendiciendo rica y espiritualmente, y trae por añadidura, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Enséñanos a ser buenos administradores de los recursos, a trabajar sosegadamente, esforzadamente, para bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos, Dios. Te lo pedimos de una manera muy especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos.